Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a desvelar uno de los pensamientos más fuertes y al mismo tiempo más aterradores de la filosofía, el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Preparen sus mentes, porque vamos a hablar de la libertad, de la responsabilidad y de cómo construimos nuestro propio infierno. Y para aquellos que se quedan hasta el final, voy a revelar un secreto que puede cambiar la forma en que enfrentan su vida. Pero primero, mira si estás suscrito al canal y si te gusta el video, deja tu like y un comentario. Activa la campana para que no te pierdas ningún video y vamos. ¿Conoces esa sensación de despertarse por la mañana y pensar, ¿por qué todo esto? O cuando te sientes perdido sin saber qué camino tomar. Cálmate, no estás solo. Sartre diría que esta angustia es el precio de nuestra libertad. Sí, libertad. Esa palabra que tanto queremos, pero que en el fondo nos aterroriza. Sartre creía que la existencia precede a la esencia. Traducir al portugués, por supuesto, no nacemos con un manual de instrucciones. No hay un plan divino, ni un destino trazado, ni un alma gemela predestinada. Simplemente nacemos, existimos, y a partir de ahí nos definimos. Construimos nuestra propia esencia a través de nuestras elecciones y acciones. Piénsalo por un segundo. Es como si fuéramos una hoja de papel en blanco y cada decisión, cada actitud, fuera una huella en esa hoja. Al final de su vida, esta hoja será nuestra obra de arte, nuestra autobiografía. Y aquí viene la parte aterradora. Somos el único artista responsable de este trabajo. No se puede culpar al maestro, a los padres, al gobierno o al letrero. La responsabilidad es toda nuestra. Esta libertad radical, esta responsabilidad absoluta, puede parecer una carga demasiado pesada de llevar, y de hecho, lo es. Sartre llamó a este sentimiento angustia existencial. Es esa punzada en el pecho cuando nos damos cuenta de que el futuro está abierto y que podemos elegir cualquier camino. Pero, ¿qué pasa si elegimos el camino equivocado? ¿Y si metemos la pata? Esta angustia es inevitable, pero podemos aprender a lidiar con ella. Podemos abrazar nuestra libertad y usar esta responsabilidad para construir una vida que valga la pena. El problema es cuando intentamos escapar de esta angustia, cuando nos escondemos detrás de excusas y justificaciones. Sartre llamó a esta evasión de responsabilidad mala fe. Es cuando nos convencemos a nosotros mismos de que no tenemos otra opción, de que estamos atrapados en un rol social predefinido. ¿Conoces a esa persona que siempre se queja del trabajo, pero no hace nada para cambiar? ¿O esa persona que se conforma con una relación infeliz porque es mejor que nada? Estas personas viven de mala fe, niegan su propia libertad, se esconden detrás de máscaras y expectativas sociales. Prefieren la seguridad de la rutina y el cumplimiento a la incertidumbre de la autenticidad. Pero el precio de esta seguridad es la infelicidad. La mala fe nos impide ser verdaderamente nosotros mismos, vivir una vida plena y con sentido. La mala fe no es solo una elección individual, también es una forma de opresión social. La sociedad nos impone expectativas, nos etiqueta y nos presiona para que nos ajustemos a estándares predefinidos. Si no tenemos cuidado, terminamos interiorizando estas expectativas y convirtiéndonos en una caricatura de nosotros mismos. Pero la buena noticia es que podemos escapar de la mala fe. Podemos romper con las expectativas sociales y tomar el control de nuestras propias vidas. Podemos elegir ser auténticos, incluso si eso significa ir contra la corriente. Entonces, ¿estás listo para liberarte? Si te sientes inspirado para cuestionar tus decisiones y asumir la responsabilidad de tu vida, asegúrate de disfrutar de este video y suscribirte al canal. Y no dejes de tocar el timbre para no perderte los próximos videos, en los que exploraremos otros aspectos del pensamiento de Sartre y descubriremos cómo aplicar la filosofía existencialista en nuestro día a día. Y ahora, el secreto para una vida más auténtica y significativa es que debes cuestionarlo todo. No aceptes nada como verdad absoluta. Duda de tus propias creencias, de tus valores, de tus expectativas.
Pregúntate constantemente, ¿por qué creo esto? ¿Por qué hago esto? ¿Realmente me hace feliz? Al cuestionarlo todo, estarás dando cabida a nuevas posibilidades, a nuevas formas de pensar y actuar. Te estarás liberando de los grilletes de la mala fe y convirtiéndote en el protagonista de tu propia historia. Pero cuidado, este proceso puede ser doloroso e incómodo. Vas a tener que enfrentarte a tus miedos, tus inseguridades y tus creencias limitantes. Pero créeme, vale la pena. La recompensa por ser auténtico es una vida más plena, más significativa y más feliz. Entonces, ¿estás preparado para el desafío? Deja un comentario a continuación contándome qué te parece este video y cuáles son tus mayores dudas sobre el existencialismo. Y no olvides compartir este video con tus amigos para que ellos también puedan liberarse de la mala fe y construir una vida más auténtica. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de ser observado? ¿Esa punzada de inseguridad cuando te das cuenta de que alguien te está juzgando? Pues bien, esta es la experiencia de ser cosificado por la mirada del otro. Sartre explica que, cuando somos observados, perdemos momentáneamente nuestra libertad. Nos convertimos en un objeto en el mundo del otro, una imagen, una definición que no controlamos. Es como si el otro nos robara nuestra subjetividad, nuestra capacidad de ser nosotros mismos. Nos sentimos expuestos, vulnerables, como si estuviéramos desnudos en público. Y esta sensación de exposición genera vergüenza, una profunda vergüenza que llega a nuestra esencia. Esta vergüenza no es lo mismo que la culpa. La culpa surge cuando hacemos algo malo, cuando violamos una norma moral. La vergüenza, por otro lado, surge simplemente de ser visto. Es la vergüenza de ser quienes somos, de ser imperfectos, de ser vulnerables. Y lo peor de todo, esta vergüenza nos impide ser auténticos. Empezamos a preocuparnos demasiado por lo que los demás piensan de nosotros. Tratamos de amoldarnos a las expectativas sociales, de encajar en patrones predefinidos. Nos convertimos en una marioneta, controlada por la apariencia de los demás. Piensa en ese amigo tuyo que sigue publicando fotos perfectas en las redes sociales, o esa amiga tuya que siempre se viste a la última moda, o ese compañero de trabajo tuyo que siempre está de acuerdo con todo lo que dice el jefe. Estas personas probablemente están tratando de evitar la vergüenza de ser juzgadas. Están construyendo una imagen idealizada de sí mismos, una fachada para ocultar sus imperfecciones y vulnerabilidades. Pero el precio de esta imagen es la infelicidad. Están viviendo una vida que no es la suya, una vida construida para complacer a los demás. Cuanto más tratamos de complacer a los demás, más nos distanciamos de nosotros mismos. Cuanto más nos importa lo que los demás piensen de nosotros, más vulnerables nos volvemos al juicio de los demás. Es como si estuviéramos cavando nuestra propia tumba existencial. Pero tranquilo, no todo está perdido. Sartre no creía que el infierno fuera inevitable. Reconoció que la mirada del otro puede ser opresiva, pero también puede ser liberadora. La clave es cambiar nuestra relación con la mirada del otro. En lugar de tratar de controlar lo que los demás piensan de nosotros, podemos aprender a aceptar el juicio de los demás. Podemos entender que la mirada del otro es solo una perspectiva, una visión parcial de la realidad. No es la verdad absoluta acerca de quiénes somos. Y aquí está el secreto para liberarse del infierno de los demás. Autenticidad radical. Reconoce tus imperfecciones, tus vulnerabilidades, tus rarezas. Sé tú mismo, sin importarte lo que piensen los demás. Sé ese amigo tuyo que baila en la calle sin preocuparse por el ridículo. Sé ese amigo tuyo que usa ropa colorida y extravagante. Sé ese compañero de trabajo tuyo que tiene el coraje de estar en desacuerdo con el jefe. Estas personas son auténticas, libres y felices. ¿Y sabes por qué son felices? Porque no viven para los demás, viven para sí mismos. Han encontrado su propia voz, su propia verdad, y no tienen miedo de mostrarla al mundo. Entonces, ¿estás listo para liberarte de la mirada del otro?
¿Estás listo para ser tú mismo sin mascarillas, sin filtros, sin excusas? Si la respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto. Pero cuidado, ser auténtico no significa ser egoísta o insensible. No significa ignorar los sentimientos de los demás o hacer lo que quieres sin preocuparte por las consecuencias. Ser auténtico significa ser fiel a uno mismo, pero también ser responsable con los demás. Significa expresar tus opiniones y sentimientos con honestidad y respeto. Significa defender tus valores y principios, pero también estar abiertos al diálogo y a la comprensión. Significa ser uno mismo, sin herir a los demás. ¿Cómo encontrar este equilibrio entre autenticidad y responsabilidad? ¿Cómo ser tú mismo sin convertirte en un imbécil? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Cada uno de nosotros necesita encontrar su propia respuesta, su propia forma de vivir. Pero una cosa es segura. El primer paso es conocerse a uno mismo. Es entender cuáles son sus valores, sus principios, sus límites. Es descubrir qué te hace feliz, qué te motiva, qué te molesta. Cuanto más te conozcas a ti mismo, más fácil será ser auténtico y responsable. Y para ayudarte en este viaje hacia el autoconocimiento, tengo un consejo increíble. Medita. Tómate unos minutos de tu día para conectarte contigo mismo, para silenciar la mente y escuchar tu voz interior. La meditación puede ayudarte a reducir el estrés, aumentar tu concentración y desarrollar tu intuición. Vivimos en sociedad, nos relacionamos con otras personas, amamos, odiamos, nos conectamos. Y ahí es donde la cosa se complica aún más. Porque, según Sartre, las relaciones interpersonales son un campo minado existencial. Un lugar donde la libertad de un individuo choca con la libertad del otro, generando conflictos, tensiones y, a menudo, sufrimiento. Las relaciones interpersonales son intrínsecamente conflictivas. Esta es una de las afirmaciones más polémicas de Sartre. Pero antes de que me maldigas en los comentarios, déjame explicarte qué quiso decir con eso. Para Sartre, el conflicto en las relaciones surge de nuestra incesante búsqueda de reconocimiento. Queremos que los demás nos vean como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Queremos que nos validen, que nos quieran, que nos admiren. Buscamos a los ojos de los demás la confirmación de nuestra propia existencia. Es como si necesitáramos que el otro sepa quiénes somos. Y ahí es donde radica el peligro. Porque esta búsqueda de reconocimiento nos hace dependientes del otro. Comenzamos a moldear nuestro comportamiento, nuestras opiniones, nuestros valores, para complacer a los demás. Nos convertimos en una marioneta, controlada por los deseos de los demás. Piensa en esa relación amorosa tuya que viviste durante años, a pesar de que sabías que no eras feliz, o en esa amistad tuya que mantuviste por conveniencia, aunque sentías que no había reciprocidad, o esa familia tuya a la que siempre has tratado de complacer, incluso sacrificando tu propia felicidad. Estas relaciones son claros ejemplos de cómo la búsqueda de reconocimiento puede encarcelarnos. Nos aferramos a ellos por miedo a perder el afecto, la aprobación, la seguridad. Preferimos el dolor del conformismo a la incertidumbre de la libertad. Pero el precio de esta seguridad es la infelicidad. Nos convertimos en rehenes de las expectativas de los demás, viviendo una vida que no es nuestra. Y lo peor de todo es que esta búsqueda de reconocimiento es una búsqueda condenada al fracaso, porque el otro nunca nos verá exactamente como nos vemos a nosotros mismos. El otro tiene su propia perspectiva, sus propios valores, sus propios deseos. Nos ve a través de un filtro, una lente que distorsiona nuestra imagen. Y cuanto más intentamos controlar la mirada del otro, más nos frustramos. Cuanto más nos esforzamos por complacer, más nos distanciamos de nosotros mismos. Es como si estuviéramos persiguiendo nuestra propia cola. Pero tranquilo, no todo está perdido. Sartre no creía que las relaciones interpersonales fueran una condena. Reconoció que el conflicto es inherente a las relaciones, pero también creía que es posible
construir relaciones auténticas y significativas. La clave es cambiar la forma en que nos relacionamos. En lugar de buscar el reconocimiento del otro, podemos aprender a reconocer al otro. En lugar de tratar de controlar la mirada de los demás, podemos aprender a aceptar la diferencia, reconocer la libertad del otro, respetar sus elecciones, aceptar sus diferencias. No trates de cambiarlo, no trates de controlarlo, no trates de encarcelarlo. Permítele ser él mismo, así como tú quieres ser tú mismo. No basta con reconocer la libertad del otro. Es necesario que el otro también reconozca su libertad. Tiene que haber un respeto mutuo, un intercambio de afecto, una verdadera conexión. Piensa en ese amigo tuyo que te apoya en tus proyectos, incluso cuando parecen locos. O ese amigo tuyo que te escucha sin juzgarte, incluso cuando cometes errores. O esa pareja tuya que te quiere por lo que eres, sin intentar convertirte en otra persona. Estas relaciones son claros ejemplos de reciprocidad en libertad. Se trata de relaciones en las que ambas partes se sienten valoradas, respetadas y queridas. Son relaciones que nos nutren, nos fortalecen y nos ayudan a crecer. Entonces, ¿estás listo para construir relaciones auténticas? ¿Estás listo para abandonar la búsqueda de reconocimiento y abrazar la reciprocidad en libertad? Si la respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto. Pero construir relaciones auténticas no es fácil. Requiere coraje, paciencia y mucha honestidad. Tienes que estar dispuesto a abrirte, a ser vulnerable, a asumir riesgos. Hay que estar dispuesto a perdonar, a ceder, a negociar. Si has llegado hasta aquí, es porque estás realmente comprometido a desentrañar los misterios de la existencia. Pero, ¿qué pasa cuando nos sentimos perdidos sin saber quiénes somos? Cuando nos miramos en el espejo y no reconocemos a la persona que está ahí. Cuando nos sentimos presionados a ser alguien que no somos. Ahí es donde entra en juego la autenticidad. Para Sartre, la autenticidad es la búsqueda de ser fiel a uno mismo. Es el coraje de asumir tu individualidad, de expresar tus opiniones, de seguir tus sueños, sin importarte lo que piensen los demás. Es la libertad de ser quien realmente eres, sin mascarillas, sin filtros, sin excusas. La autenticidad no es un estado, sino un proceso. Es un viaje continuo de autoconocimiento, autoaceptación y autotransformación. Es un reto constante que requiere coraje, honestidad y mucha persistencia. ¿Y por qué es tan importante la autenticidad? Porque es a través de ella que encontramos la felicidad, la plenitud y el sentido de la vida. Cuando vivimos de acuerdo con nuestros propios valores, cuando seguimos nuestros propios sueños, cuando expresamos nuestra propia verdad, nos sentimos vivos, conectados y realizados. Piensa en ese amigo tuyo que renunció a un trabajo estable para iniciar su propio negocio. O ese amigo tuyo que decidió viajar por el mundo solo. O ese familiar tuyo que se declaró gay, a pesar de que sabía que se enfrentaría a los prejuicios. Estas personas son ejemplos de autenticidad. Tuvieron el coraje de seguir su propio camino, de desafiar las expectativas de la sociedad, de vivir de acuerdo con su propia verdad. E incluso si se han enfrentado a dificultades, se sienten más felices y satisfechos que nunca. Pero la autenticidad no es fácil. La sociedad nos presiona para que nos conformemos, para que encajemos en patrones predefinidos. Los medios de comunicación nos bombardean con imágenes idealizadas de belleza, éxito y felicidad. Las redes sociales nos incitan a comparar nuestra vida con la vida de los demás, generando envidia, frustración e inseguridad. Se necesita mucha fuerza de voluntad para resistir estas presiones y seguir tu propio camino. Se necesita coraje para enfrentar el miedo al juicio, al rechazo y al fracaso. Necesitas tener fe en ti mismo y creer que eres capaz de construir tu propia felicidad. Conócete a ti mismo, invierte tiempo y energía en descubrirte a ti mismo, en entender cuáles son tus valores, tus talentos, tus sueños, tus miedos. Vaya a terapia, lea libros, vea películas, hable con amigos, pruebe cosas nuevas. Cuanto más te conozcas a ti mismo, más fácil será tomar decisiones
que estén alineadas con tu esencia. Cuanto más te aceptes a ti mismo, más fácil será expresar tu individualidad. Cuanto más te ames a ti mismo, más fácil será vivir una vida auténtica y significativa. No te compares con los demás. Cada persona es única. Cada una tiene su propio ritmo, su propia historia, su propio camino. No tiene sentido tratar de emular el éxito de los demás, porque lo que funciona para ellos puede no funcionar para ti. Concéntrate en ti mismo, en tus propias metas, en tus propios sueños. Celebra tus logros, aprende de tus errores y sigue adelante, siempre fiel a tu propia verdad. Y recuerda, la autenticidad no es perfección. No te presiones demasiado, no te juzgues demasiado. Permítete cometer errores, permítete ser imperfecto, permítete ser humano. Lo importante es que siempre estás buscando convertirte en la mejor versión de ti mismo. Si has seguido el video hasta aquí, ya sabrás que Sartre tenía una visión bastante pesimista de las relaciones interpersonales. Creía que el infierno son los otros, que la mirada del otro nos aprisiona, que el conflicto es inherente a las relaciones y que la búsqueda de reconocimiento es una trampa. Pero, ¿significa esto que estamos condenados a vivir en un infierno eterno? ¿No hay esperanza de construir relaciones auténticas, significativas y felices? La respuesta es no. A pesar de su visión pesimista, Sartre también creía en la posibilidad de superar el infierno de las relaciones interpersonales. Reconoció que el conflicto siempre estará presente, pero también creía que es posible aprender a enfrentarlo de manera constructiva. Sabía que la mirada del otro puede aprisionarnos, pero también creía que podemos liberarnos a través de la autenticidad. La clave para superar el infierno de las relaciones interpersonales es cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver al otro como una amenaza, podemos aprender a verlo como una oportunidad. En lugar de tratar de controlar la mirada de los demás, podemos aprender a aceptar la diferencia. En lugar de buscar el reconocimiento del otro, podemos aprender a reconocer al otro. Empatía radical. Ponte en el lugar de la otra persona. Trata de entender su perspectiva, sus sentimientos, sus necesidades. Escúchalo con atención, sin juzgar, sin interrumpir. Demuestra que te importa, que estás presente, que estás dispuesto a ayudar. La empatía es la base para construir relaciones auténticas y significativas. Nos permite conectarnos con los demás a un nivel más profundo, superar las diferencias y construir vínculos fuertes y duraderos. Pero la empatía no es solo un sentimiento, también es una elección. Tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón, a ser vulnerable, a arriesgarte a conectar con el otro. Hay que estar dispuesto a perdonar, a ceder, a negociar. Hay que estar dispuesto a amar, incondicionalmente. Y aquí viene el truco. La empatía empieza por ti. No tiene sentido tratar de ser empático con los demás si no eres empático contigo mismo. No tiene sentido tratar de entender los sentimientos de los demás si no entiendes tus propios sentimientos. No tiene sentido tratar de amar a los demás si no te amas a ti mismo. Por lo tanto, el primer paso para practicar la empatía radical es darse la bienvenida, aceptarse y amarse. Reconoce tus cualidades, celebra tus logros, perdona tus errores y sigue adelante, siempre fiel a tu propia verdad. Practica la autocompasión. Trátate a ti mismo con la misma amabilidad, el mismo afecto y la misma comprensión que tratarías a un amigo querido. Cuando cometas un error, no te critiques, no te culpes, no te castigues. Simplemente reconoce tu error, aprende de él y sigue adelante. Cuando estés pasando por un momento difícil, no te aísles, no te reprimas, no te tortures. Solo date la bienvenida, consuélate y recuerda que no estás solo. La autocompasión es la clave para superar el infierno de las relaciones interpersonales y construir una vida más auténtica, significativa y feliz. Y ahora, la guinda del pastel, la acción. No basta con entender el concepto de empatía radical. Es necesario ponerlo en práctica en tu vida diaria. Comience con pequeñas actitudes. Sonreír a un extraño,
ofrecer ayuda a alguien que lo necesite, elogiar a un amigo, llamar a un familiar. Poco a poco, te darás cuenta de que la empatía es contagiosa. Cuanto más practicas, más se extiende a tu alrededor, transformando tus relaciones y tu mundo en un lugar mejor. Y recuerda, no tienes que ser perfecto para practicar la empatía. Puedes cometer errores, puedes frustrarte, puedes sentirte inseguro. Lo importante es que siempre estés dispuesto a aprender, crecer y conectarte con los demás de una manera auténtica y significativa. Y aquí está el máximo desafío. Sal de tu zona de confort. Conéctate con personas que son diferentes a ti, con diferentes culturas, con diferentes opiniones. Abre tu mente, expande tus horizontes y descubre la riqueza de la diversidad humana. Y si te estás preguntando, pero si no sé cómo hacer esto, cálmate. Tengo un video aquí en el canal donde te doy consejos increíbles para salir de tu zona de confort y conectarte con diferentes personas. No te lo pierdas. Y a vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que este video te haya inspirado a vivir una vida más auténtica, significativa y feliz. Y recuerda, el infierno son los demás, pero también el paraíso. La elección es tuya. Deja un comentario a continuación contándome cuál fue tu mayor aprendizaje en este video y cómo piensas poner en práctica la empatía radical en tu vida. Y no olvides compartir esta serie de videos con tus amigos, para que ellos también puedan superar el infierno de las relaciones interpersonales y construir un mundo mejor.